Ejercicio número 11, cálculo diferencial con AMAT. El ejercicio número 11 nos dice, indica si f, la función, es par, impar o ninguna de las dos. Entonces, como ejercicio número 1 tenemos f de x es igual a x cuadrada menos x. El procedimiento es sustituir menos x en lugar de cada x. Entonces ponemos menos x al cuadrado menos x. Menos x al cuadrado es x cuadrada y menos por menos es más, eso es x. Entonces, como podemos ver, esto no es ni igual a la función, y también vemos que si ponemos menos f de x, esto es igual a menos x cuadrada más x, que tampoco es igual al resultado. Por lo tanto, f de x es distinto a f evaluado en menos x, y menos f de x es distinto de f evaluado en menos x. Cuando esto pasa, la función no es ni par ni impar. Por lo tanto, la respuesta es ninguna. El ejercicio número 2 tenemos que f de x es igual a x cuarta menos 6x cuadrada más 8. Sustituimos f evaluado en menos x, decimos menos x a la cuarta, menos 6 por menos x al cuadrado más 8. Esto es igual a x a la cuarta menos 6x cuadrada más 8, que como podemos ver es exactamente la función original. A este tipo de funciones se les llama función par. Entonces f es par. Inciso número 3. Tenemos que f de x es igual a x al cubo. Sustituimos f menos x, esto es igual a menos x al cubo, esto es igual a menos x cúbica. Entonces tenemos que f de menos x es igual a menos f de x, y por lo tanto x cúbica es una función impar. Seguimos. Inciso número 4. F de x es igual a menos x cuadrada más 2x menos 4. F de menos x es igual a menos x al cuadrado más 2 por menos x menos 4. Tenemos que esto es menos x cuadrada menos 2x menos 4. Entonces, esto es igual. Ahora calculamos cómo sería menos f de x, que sería x cuadrada menos 2x más 4. Y vemos que no es ninguna de las dos. Entonces f de x es distinto a f en menos x, y menos f de x es distinto a f en menos x. Por lo tanto, esta función no es ni par ni impar. Ejercicio número 5. F de x es igual a x menos 2 al cubo. F de menos x no es más que poner menos x menos 2 al cubo, que claramente se ve que no es ni par ni impar. Porque cuando le vemos al cubo nos va a quedar un menos x cúbica, y en la función original es un x cúbica. Entonces no es ninguna. F de menos x es distinto de f de x, y f menos f de x es distinto de f evaluado en menos x. Ejercicio número 6. F de x es igual a x menos 1 entre x más 1. Evaluamos f en menos x, esto nos da menos x menos 1 entre menos x más 1. Que si factorizamos un signo, pues no nos va a quedar la función original. Menos f de x es precisamente menos x más 1 entre menos x menos 1.
Por lo tanto, no es ninguna. Ejercicio número 7. F de x es igual a x cuadrada menos 9. Reemplazamos f de menos x. Esto es igual a menos x al cuadrado menos 9. Esto es igual a x cuadrada menos 9, que es igual a f de x. Por lo tanto, esta función es par, porque f en menos x es igual a f de x. Es par. Ejercicio número 8. F de x es igual a raíz de 9 menos x cuadrada. Sustituimos f de menos x. Esto es igual a 9 menos x al cuadrado. Esto es igual a 9 menos x cuadrada, que es igual a la función original. Por lo tanto, esta función también es par, ya que f de menos x es igual a f de x. F de x para el ejercicio número 9, x más 1 al cuadrado más x cúbica. Sustituimos f en menos x. Esto es igual a menos x más 1 al cuadrado más menos x al cubo. X cuadrada menos 2x más 1 menos x cúbica. Y eso es distinto de f de x. Y f de menos x es distinto a menos f de x, por lo tanto es ninguna. Ejercicio número 10. F de x es igual a x cúbica menos 2x. F de menos x es igual a menos x al cubo menos 2 por menos x menos x cúbica más 2x, que si factorizamos un signo me queda x cúbica menos 2x. Por lo tanto, esto es igual a menos f de x. Por tanto, esta función, como f en menos x es igual a menos f de x, es impar. Ejercicio número 11. F de x es igual a x cuarta menos 2x al cuadrado. F de menos x es igual a menos x cuarta menos 2 por menos x al cuadrado. X cuarta menos 2x al cuadrado, que es igual a la función original. Por tanto, f en menos x es igual a f de x, y por tanto es par. Ejercicio número 12. F de x es igual a x cuadrada menos 1 entre x cuadrada más 1. Sustituimos f de menos x. Esto es igual a menos x al cuadrado entre menos 1, entre menos x al cuadrado más 1, x cuadrada menos 1, entre x cuadrada más 1, que es igual a la función original. Por tanto, f de menos x es igual a f de x. Por tanto, es par. Vamos con el siguiente. Ejercicio número 13. F de x es igual a 3x quinta menos 2x. Entonces f de menos x es igual a 3 por menos x a la quinta menos 2 por menos x. Esto es igual a menos 3x quinta más 2x, que si factorizamos un signo nos queda 3 menos 3x quinta menos 2x, que es igual a menos f de x.
Por tanto, f de menos x es igual a menos f de x. Y eso significa que la función es impar. Ejercicio número 14. F de x es igual a raíz de x cuadrada más x cuarta. F de menos x es igual a raíz de menos x al cuadrado más menos x a la cuarta. Esto es igual a raíz de x cuadrada más x cuarta, que es la función original. Por tanto, f de menos x es igual a f de x. Por tanto, la función es par. F de x igual a x cúbica menos 2x entre x cúbica. F de menos x es igual a menos x al cubo menos 2x, 2 por menos x entre menos x al cubo. Menos x cúbica más 2x entre menos x cúbica. Factorizo un signo. Tenemos x cúbica menos 2x entre menos x cúbica. Menos entre menos da más y me queda x cúbica menos 2x entre x cúbica, que es la función original. Por lo tanto, esta función es par.